Bienvenidos. ¿Se está quedando las industrias de ultraprocesados con el agua de América Latina? Esta fue justamente la pregunta que impulsó la investigación Agua por ultraprocesados, un mal negocio para América Latina. Hoy, junto a Kenia Velázquez, Tavia Schioquet y María Luz Daria Ayala, conversaremos sobre las irregularidades, los abusos y también acerca de cómo se investiga un tema tan vital. Le queremos dar primero que todo las gracias a los más de 180 personas de 9 países que se inscribieron al diálogo virtual hoy. Soy Sugelis Tejero y les estaré acompañando como moderadora de este espacio. Le damos la bienvenida a Kenia Velázquez desde México, cofundadora del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública PopLab, especializado en salud alimentaria y además ella es miembro del Hub de Conectas. También a Flavia Schioquet, de Brasil, reportera de Olloyo e o Trigo, medio brasileño que cubre política, salud y alimentación, y también a María Luz Daria Ayala, de Colombia, quien es directora de la revista de medio ambiente Ecoguía. Pues para comenzar, bienvenidas. Para comenzar, me gustaría comenzar contigo, Kenia, porque esta historia surgió precisamente de un proceso colectivo, de trabajo colectivo, de, como dije, de unas 20 personas que estuvieron participando en todo el proceso, pero la identificación de problemáticas comunes en distintos países fue lo que fue como el pistoletazo de salida para investigar este tema en torno al agua. Y una de esas problemáticas resultó ser un tema en el que tú precisamente, Kenia, ya habías trabajado, que era el consumo de agua de las empresas de alimentos ultraprocesados. ¿Cómo llegaste a ese tema que además es prácticamente inédito, al menos en el periodismo latinoamericano? ¿Y por qué crees que es importante hablar del costo social del agua que se va en productos de este tipo? Pues mira, un tema importante es la opacidad de las empresas, ¿no? Si tú revisas, bueno, como lo vimos, revisando los informes de sustentabilidad, ellos realmente no dicen cuánta agua consumen. Hablan de si se redujo en un 30%, o si se mejoró su efectividad, o bueno, llegamos a cosas absurdas e increíbles de decir que regresan a la naturaleza más del 100% del agua que consumen, pero no tenemos un dato específico. Yo hace tiempo me encontré un estudio que se hizo en Holanda, en Coca-Cola Holanda, para ver la huella hídrica. Y lo hizo una planta de Coca-Cola con una organización de la sociedad civil, que fue la primera vez que dejaron que se revisara ese dato. Y lo que encontró esta organización es que se consume 35 litros para producir medio litro de Coca-Cola. Es un dato, pues, terrible. Ese estudio desaparece luego de la red. Yo lo he subido varias veces y desaparece, pero bueno, ahí lo tenemos. Ese es como de 2013 más o menos. Pero bueno, queríamos entender en PopLab, que fue donde hicimos el primer trabajo, pues cuál es el consumo. Hay muchos boletines de prensa de las refresqueras que dicen más o menos que se gastan, que consumen 1.7 litros por ahí, ¿no? Entre 1.3 y 1.7. Pero para tener idea realmente de cuál es el acceso que ellos tienen al consumo de agua, pues la idea fue revisar los registros públicos de la Comisión Nacional del Agua, de los permisos que les dan. Hicimos una base de datos y a partir de ahí fue que pudimos darnos una idea. Pero bueno, pues como te decía, hay mucha opacidad, hay cosas que, bueno, ya problemáticas que hablaremos más adelante, pero justo eso, el no saber qué es lo que está pasando con estas empresas. Y luego no estaban tanto en el foco como bien dices, o sea, tenemos la mente de las mineras o no sé, este tipo de empresas que son como muy negativas, su imagen pública, pero de estas empresas no, porque hacen muy buen marketing y se promocionan como buena onda, que dan alegría y felicidad. Entonces es muy importante seguir poniéndole ojo a esto. Claro, precisamente ese fue uno de los retos cuando nos sentamos a discutir y a ver cómo podíamos abordar el tema. Uno de esos retos que teníamos era reconstruir o incluso ni siquiera reconstruir, sino armar, en el caso de Argentina, Colombia y Brasil, prácticamente desde cero, los datos sobre las concesiones para uso de agua que tienen esas empresas. En el caso de Colombia, María,
cómo fue esa tarea? Porque fue especialmente difícil. No, no es que haya sido fácil en los otros países, ¿no? Pero en el caso de Colombia fue muy, muy complicado, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo fue ese proceso y qué fue lo que se te dificultó a la hora de acceder a esos datos? Claro, claro que sí, Sugelis. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a mirar quiénes tenían esa información. Aquí en Colombia tenemos más de 30 corporaciones autónomas regionales que son como autoridades ambientales. Entonces nos toca empezar por cada una de ellas. Entonces el trabajo fue bastante dispendioso. Obviamente se intentó con los periodistas, jefes de prensa. Los jefes de prensa ha sido como una decepción porque pues si no quieren ayudar mucho, definitivamente pues están al servicio de su respectivo director. Para las entrevistas fue completamente, casi que imposible hablar directamente con la fuente. Entonces nos tocó por derecho de petición, que tú sabes que es una figura jurídica a la que se acude cuando no nos dan la información de primera mano. Entonces tuvimos que pasar más de 30 derechos de petición que a su vez se demoraban un tiempo, porque eso tiene un tiempo reglamentario. Entonces a veces se demoraba una semana, otros se demoraron, mira, incluso cuando ya publicamos el informe, por ahí nos llegaban algunas respuestas de derechos de petición que no habían llegado. Entonces el trabajo ahí fue bastante dispendioso. Lo otro, una cantidad de entrevistas, hicimos entrevistas a muchos investigadores, pues tú sabes que nosotros los periodistas, como dice Gabo, somos un mar de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad. Pues bueno, navegamos en ese mar de investigadores que hay en Colombia sobre el agua, con gente de mucha trayectoria, como el primer ministro de Ambiente que tuvo este país, también con un investigador economista del Fondo Nacional Ambiental y que ha trabajado mucho el tema de las concesiones de agua. Entonces así fuimos incluso descubriendo que casi nadie sabe realmente cuáles son los datos del agua en Colombia. Entonces, unos tenían una información, otros tenían otra, y se llegaba a esa conclusión de que era muy difícil a llegar todos los datos que tenía para poder sacar una conclusión y para decir, mire, este es el precio, no hay un estándar de precio. De hecho, cada autoridad autónoma tiene eso, autonomía para definir sus tarifas. Entonces también, y la lista de los usuarios, pues hay empresas que no necesariamente se llaman como se conoce comercialmente el nombre. Coca-Cola, por ejemplo, había otro nombre que es Indega, Postobón tiene la otra filial que es Gaseosas Lux, y así muchas otras cosas que se iba uno como, íbamos tratando de como que confundiéndose en ese laberinto de información que teníamos que buscar para llegar a esos precios y al número de concesiones que se dan en Colombia, específicamente para estas empresas de alimentos ultraprocesados y de bebidas, porque hay una información global que dice el sector agrario consume tanto, el sector industrial consume tanto, el sector minero tanto, pero no hay una categoría específica para industria de alimentos y bebidas. Entonces, pues más o menos en eso estuvimos. Así es, sí, además fue bastante complicado por lo que comentas, precisamente por la figura comercial, ¿no? El nombre comercial que podían tener las mismas empresas para diferentes concesiones en diferentes partes del país, ¿no? Precisamente eso también fue un reto en Brasil, ¿no? En México y en Argentina, en los países que estuvimos investigando. Luego de llegar a tener esos datos y confirmar, pues, lo que un poco sospechábamos, que las empresas consumen mucha agua por la que pagan muy poco, también siguió el desafío de conseguir historias que pudieran ilustrar bien esos casos de desigualdades, de abusos e irregularidades que estábamos encontrando o que veíamos, que denunciaban a veces las comunidades sobre el uso de agua. Flavia, tú encontraste un caso que es muy elocuente que ocurrió en Minas Gerais. ¿Nos pudieras contar un poco lo que encontraste en terreno cuando fuiste y el impacto que eso tiene en esa comunidad? Y también creo que valdría la pena un poco compartir cómo fue que diste con esa historia, porque fue una forma muy particular y me gustaría destacarla porque periodísticamente eh, empezamos de una forma muy, muy aparentemente ingenua y nos encontramos con una historia enorme, ¿no? Sí, Complicada también. Entonces me gustaría que explicaras ese proceso. sí, fue sorprendente. Bueno, yo soy brasileña, por favor tengan paciencia con mi español, ¿sí? Quiero empezar por la última pregunta porque tenemos que hacer justicia acá, porque fue Kenia quien vio la historia primero.
Era una noticia de Coca-Cola firmando un acuerdo extrajudicial con el Ministerio Público de la provincia de Minas Gerais, que es una provincia en sureste de Brasil. Este acuerdo Coca-Cola tenía la obligación de pagar 800.000 reales como compensación socioambiental a 2 comunidades vecinas de su planta. Pero esto es nada, es poquísimo, es casi nada. 800.000 reales son, en términos de lucro de esta Coca-Cola FEMSA, de esta unidad productiva en Minas Gerais, es equivalente a 1 hora y 12 minutos de producción. O sea, nada, casi nada. Y cuando se instaló en esta ciudad, Itabirito es el nombre de la ciudad, está a 600 metros de los manantiales que suministran el agua para Campiño y Susana, que son las dos comunidades rurales que están casi hace 10 años sin agua. Entonces, lo que vimos en terreno fue una región que era abundante en agua, en poco tiempo, como 3 meses, no tener nada de agua. Esta escasez coincide con el inicio de la operación de la fábrica de Coca-Cola FEMSA en Itabirito. Entonces, estas 2 comunidades no están atendidas por una empresa suministradora de agua, como una estatal o una autarquía. Son los propios vecinos que se organizan, construyen la red de tuberías y hacen toda la gestión. Entonces, hay 2 abandonos en estas comunidades, que son la falta de suministro de agua por el Estado y la falta de rigor de las licencias ambientales. Son doblemente olvidados por el Estado, ¿sí? Y Coca-Cola se aprovecha de es una oportunidad, ¿sí? Para cerrar esta respuesta, Coca-Cola no tenía una outorga en su nombre, que es la regla en Brasil. Aprendimos esto porque leímos la investigación civil y entrevistamos a ambientalistas involucrados en la denuncia ante el Ministerio Público. Y lo que pasa es que Coca-Cola firmó un contrato con la compañía de suministro de la ciudad, una autarquía. Entonces, lo que vimos fue que Coca-Cola firmó este contrato con esta compañía, esta autarquía de suministro de agua en la ciudad, y la transparencia es 0 para la sociedad, ¿sí? Y debe haber muchas otras fábricas de ultraprocesado como Coca-Cola en que extrae agua de un pozo, que está como un contrato con una autarquía de agua, y el pasivo ambiental se queda con las comunidades. Tú fuiste a la zona y pudiste ver directamente esa historia, lo cual fue muy importante porque todo lo que empezó por una noticia publicada que luego se convirtió en un montón de documentos, de folios, de investigación civil, como mencionas, de cosas que eran muy formales, pero también muy complicadas, ¿no? De entender. Recuerdo que hablaste con muchísimos expertos y gente que estaba cercana al proceso para tratar de entender qué era lo que era irregular ahí, ¿no? Qué era que Coca-Cola estaba utilizando una licencia que no era la industrial, la que le correspondía. Y pudiste ver, pues, con tus propios ojos lo que estaba viviendo esa comunidad. Sí, nada de agua. No tenían agua como 2 horas, 4 horas, algunos días. Bastante triste. Sí. Y en Brasil, otro de los grandes temas que encontramos fueron casos de lobby o de presiones empresariales para impedir el cobro de agua que extraen algunas empresas. Incluso algunas empresas estaban recibiendo no solamente tarifas muy bajas por ese lobby, sino básicamente el agua gratis. ¿Cómo fue esta revelación? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, tenemos una legislación de gestión de agua de 1997 que introduce un sistema de gestión y gobernanza participativo. Entonces, son los llamados comités de cuenca hidrográfica. Esta es una política considerada muy moderna y democrática porque de facto es democrática, pero la composición de estos comités
tienen representantes del Estado, de la sociedad civil y de los sectores productivos de la región. Cada cuenca hidrográfica, y son muchas, centenas en Brasil, tiene esta posibilidad de juntar estas personas y hacer esto comité. Y juntos, sociedad civil, Estado y sector productivo discuten, deliberan sobre los planos para la cuenca y deciden cómo van a hacer el cobro de agua. Se definen como cálculos para tener el valor de la tarifa. Entonces, solamente se cobra por agua en Brasil, agua de outorgas, si la región tiene estos comités ya formados. Muchas cuencas de Brasil no las tienen, no hay ningún comité. Y mismo en las cuencas con estos comités se puede retrasar este cobro de agua con una serie de reuniones y pedidos para que tenemos más tiempo para pensar, para definir, para presentar nuevos estudios. Estas cosas que el sector industrial es bastante, tiene la experiencia, ¿sí? De hacer ese tipo de propuesta. Bueno, y hay casos en que las organizaciones de sociedad civil fueron creadas o llenadas por personas que representan la industria. Como dicen que no, pero están lá para votar de acuerdo con los intereses de la industria y no de los ciudadanos. Y es un clásico que todos los sectores se alinean para que sea bueno para todas ellas, todas las industrias, ¿sí? Entonces, tuve una entrevista con un ex miembro de un comité acá en Brasil, que era de una empresa de ultraprocesados, que me dice que sí, el sector industrial intentó mantener las tarifas lo más bajas posible y pagar nada por un tiempo, pero no pudieron retrasar mucho. Y ellos reconocen que el monto que se paga es muy bajo, pero que el agua es de todos, en comillas, es de todos. Entonces, ¿cuál es el problema de usarmos el agua? Y él, él me dice, Coca-Cola, por ejemplo, toma agua de la tierra, pero se la da a beber a la gente. Que sea bueno o no es otra historia. Eso es terrible, porque ¿cómo cómo dicen eso? Como con la cara limpia, ¿sí? Pero hay 10 años para encerrarse esta fiesta de no cobro de agua. Hay un plan nacional de recursos hídricos acá en Brasil con un objetivo de que todas las cuencas hidrográficas, con comité o no, tienen que cobrar agua hasta 2035. Entonces tenemos 10 años de esperanza. Perfecto. Bueno, hemos nombrado a Coca-Cola, pero esta es una situación que también ocurrió con Pepsi Company, o sea, con Pepsi, con Kellogg's. Kellogg's está en una región que aunque no pudimos demostrar y Flavia no pudo demostrar que existiera una presión específica para cobrar menos, pues Kellogg's quedó en un comité de agua donde no se ha fijado tarifa, por lo cual el agua para esa empresa en una de las zonas de Brasil es gratis. Entonces, pero esto pasa en Brasil. Ahora, en México, Kenia, tú también has reportado el lobby de empresas de ultraprocesados. Lo has comprobado a través de otras historias que has desarrollado a través de PopLab y en alianza con Conectas, que es la de las puertas giratorias entre el sector público y el sector privado. ¿Cómo afecta en materia de regulación este paso circular de un sector a otro, ¿no? Este brinco permanente de funcionarios que luego se vuelven representantes de empresas? ¿Y a qué crees que como periodistas deberíamos ponerle el ojo en eso sobre un posible conflicto de intereses? Bueno, sí, en el reportaje de las fichas de Coca-Cola, bueno, ahí nos centramos específicamente en el caso de Coca-Cola, a investigar a los altos funcionarios de gobierno, que incluye un expresidente de la República, Vicente Fox, otro, bueno, Ernesto Zedillo, también ha estado en estas puertas giratorias y de ahí para abajo, ¿no? El caso de Vicente Fox es emblemático porque él, antes de entrar a la política, era funcionario de Coca-Cola.
y él públicamente ha dicho que recibió recursos de embotelladoras y de funcionarios de Coca-Cola para iniciar su campaña a la presidencia. Hay que recordar que él, bueno, fue el primer presidente no priista, ¿no? Fue del PAN, fue de lo que llaman la época de la transición, entonces, bueno, necesitaba apoyos. Y él, pues no, pues retribuyó su equipo cercano, miembros del gabinete, pues eran ex funcionarios de Coca-Cola y puso en un lugar clave en la CONAGUA, en la Comisión Nacional del Agua, pues a uno de estos funcionarios y casualmente ahí, pues fue que empezó a crecer las concesiones, no solo el consumo de Coca-Cola en México creció, hay estudios científicos, investigaciones hechas incluso por universidades en Londres, ¿no? Que han analizado este fenómeno y bueno, por lo tanto, pues el consumo del agua, ¿no? Entonces, y eso, bueno, solo fue el caso de Coca-Cola. Hemos hecho en otras investigaciones con Conectas, por ejemplo, la interferencia en las investigaciones científicas que ha hecho Nestlé, Kellogg's, y que bueno, pues a partir de esos estudios, de esas investigaciones que ellos hacen, se toman decisiones de política pública, ¿no? Porque bueno, pues lo citan así de, ay, mira, la investigación que hizo tal instituto, dice tal, y bueno, les sirve para lobbying, para impedir impuestos a este tipo de productos, y bueno, un sinfín de cosas, a no pronunciarse por el tema del etiquetado, en fin. Entonces, a mí me parece que es un punto muy importante y clave y que no está visibilizado, que estas puertas giratorias se ven como normal, ¿no? Que dicen, bueno, pues, ¿y de qué va a vivir el funcionario cuando se va? Pero se llevan una gran cantidad de información. O sea, tú sabes que bueno, cualquier ente de gobierno toma decisiones, pues no para ese año, sino ven en perspectiva, ¿no? Pueden ser 10, 15 años, entonces se llevan información privilegiada. Entonces, acá se ha intentado regular ese asunto en México de que no puedan saltar y más a las industrias que se supone que regularon o vigilaron, pero bueno, no se ha logrado. Pero a mí sí me parece que es un punto que tenemos que ver, o sea, ponerle la lupa como periodistas a estas puertas giratorias y a esta interferencia también en las investigaciones científicas y ambientales. Es increíble pues lo que pasa ahí. Claro, además estamos hablando de empresas enormes, o sea, FEMSA en México es enorme y el consumo de refrescos en general, ¿no? De Pepsi, de Coca-Cola, de jugos azucarados que también se consideran alimentos o productos ultraprocesados, no me gusta llamarlo alimentos, pero productos y bebidas ultraprocesadas con un gran contenido de azúcar que no son beneficiosas para la salud y hay comunidades donde el acceso al agua es bastante complicado y la gente muchas veces pasa mucho en México que tienen más consumo, creo que es al sur de México, se me recuerdo que hay más consumo de este tipo de bebidas que de agua, porque básicamente no hay. Y lo veíamos en algún punto, recordarás, Sugelis, que, por ejemplo, yo estoy en Guanajuato y en el caso de Guanajuato hay comunidades que optan por comprar refrescos o jugos para darles a sus hijos porque el estrés hídrico es tal que hay contaminación de agua por arsénico y por un sinfín de cosas. Entonces, les parece que es menos riesgoso, o de flúor también, ¿no? Consumir estos productos. Y resulta que, bueno, un análisis que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social a este tipo de bebidas aquí en Guanajuato, pues también tienen, por supuesto, un alto nivel de arsénico, ¿no? Entonces se van sumando no solo los efectos de consumir grandes cantidades de azúcar, sino además súmale pues este tipo de químicos y elementos. Claro, que vienen precisamente de la propia explotación excesiva del agua, de las cuencas. Bueno, en Colombia, vamos a cambiar la geografía, en Colombia no encontramos como tal casos de lobby o presiones empresariales, no que no las haya, de hecho en otros casos, Luz Dari, han habido investigaciones en las que se ha detectado pues lobby de empresas de ultraprocesados para
las leyes del etiquetado y todo eso, como también ha pasado en México. Pero además de esto, sí, lo que sí conseguimos en la investigación agua por ultraprocesados fue el bajo costo del agua, ¿no? En la misma época por la que estábamos investigando, la revista colombiana Vorágine publicó una investigación sobre la irrisoria tarifa que pagaba Coca-Cola en la zona de La Calera, que está muy cerca de Bogotá. Y en un momento en que este municipio, igual que toda la sabana de Bogotá, tenían problemas de desabastecimiento e incluso la ciudad de Bogotá estaba racionándose el agua. Entonces, Luz Dari, ¿por qué encontramos, qué te dijeron los expertos y por qué encontramos, qué fue lo que encontramos en esta investigación? ¿Por qué se paga tan poco por las concesiones de agua en Colombia? Porque de hecho es el precio más bajo de los países que investigamos. ¿Y cuál es el impacto que tiene este precio tan bajo en el cuidado de este recurso hídrico? Bueno, sí, lo que tú mencionabas de La Calera, Sugelis, ese es un caso muy diciente. La gente pues estaba desesperada, estábamos en pleno proceso aquí de racionamiento de agua en Bogotá, que no nos había pasado más de un año con un racionamiento escalonado, pero que nos tocaba permanente. Y en La Calera mucha gente incluso sin agua. Entonces los ojos se fijaron en esta empresa Coca-Cola, allí también hay otra empresa Postobón, incluso hay una pequeña empresa que saca agua, un agua marca Siembra, que creo que el señor no paga nada por el agua, o sea, ahí ya no, él tiene su manantial en su finca y entonces él saca su agua y la vende muy bien a grandes cadenas de restaurantes y esto, y ha sido un negocio que él ha ido manejando. En el caso de Coca-Cola, pues se dijo mucho porque son como 5 o 6 manantiales que ella tiene ahí en la zona de La Calera y la gente empezaba a sufrir el estrés por falta de agua. Entonces el caso se llevó pues a tal punto que la CAR, que es la Autoridad Ambiental de Cundinamarca, tuvo que hacer una audiencia pública a la que asistieron, o sea, más de 200, centenares de personas, de todos líderes ambientales, líderes indígenas que hay en la zona, líderes políticos, como un concejal que ha estado como liderando todo esto para que el agua, por la democracia del agua, digámoslo así, porque el agua, la equidad en el manejo del agua. Entonces encontraron que Coca-Cola lleva como 40 años con una licencia que creo que está pagando casi que el mismo precio. El alcalde de La Calera en el día de la audiencia pública que se hizo dijo que ellos recibían como que 11 millones de pesos al año la alcaldía, pero no sé cuánto exactamente está pagando a la CAR por el uso, por el uso de agua, ¿sí? La tasa de uso de agua, cuál es el real precio que está pagando. Y en este momento, después de haberse hecho la audiencia pública, que fue el 15 de mayo, la CAR todavía no ha definido si va a ser el reajuste, si va a reanudar la licencia, cuánto va a ser el costo nuevo que se tiene, eso todavía está ahí en stand-by, porque realmente hubo como una especie de rifirrafe alrededor de esto. Es decir, hay quienes defienden esas concesiones de agua, dicen que eso no tiene nada que ver con el sistema Chingaza, hay otros que dicen que sí, que tiene que ver con la quebrada San Lorenzo, que creo que es de donde toma la población el agua, y que sí tiene que ver con el sistema Chingaza, y digamos, en esa discusión están y todavía no se ha definido. Ahora, tú me preguntabas, Ugeli, ¿por qué se cobra tan barata el agua aquí? Yo creo que lo primero es porque ni siquiera tenemos la dimensión de cuánta agua están consumiendo las personas que se están beneficiando de ellas, digo, a nivel de empresas de alimentos ultraprocesados y bebidas. Entonces, si no se tiene la dimensión de lo que se está gastando y no se tiene una medida del impacto que está esto generando, realmente se siguen manejando unas tarifas de hace muchos años e incluso unas tarifas que se han rebajado. Según nos contaban los investigadores, había una época por ahí hacia los 80 que se tenía un costo más, digamos, como más acorde con lo que gastaban los consumidores, y después se bajó y luego nos contaba el exministro el exministro Rodríguez que una sola resolución bajó costos para un gremio agrícola aquí en Colombia de los costos del agua porque ellos lo pidieron en alguna cosa política. Entonces, no se tiene un orden en el manejo de estas tarifas. Como te decía, cada corporación define unas, incluso hay unos que a lo mejor están captando el agua y no están pagando nada, porque captan el agua por un lado, ellos mismos. Aquí en Colombia
las mismas empresas que gastan el agua son las que deben poner los registros para decir cuánto gastan. Digamos que ahí quedan muchas interrogantes porque si no es la entidad ambiental la que controla, ¿será que ellos sí tienen toda esa transparencia para decir legalmente y mantener al día sus registros y pasar el reporte mensual o trimestral o semestral a las autoridades diciéndole, mire, este fue nuestro consumo de agua, si aumentó, si no aumentó, porque pues no les convendría mucho por asuntos de tarifas y demás, ¿no? Entonces, aquí el agua se cobra barata por falta de una política pública de regulación a estos sectores, porque si tú vas al sector de usuarios normales, teníamos casos y lo averiguamos aquí de unas facturas que un usuario de una familia, así el señor estuviera desempleado y la señora, ellos tenían que seguir pagando sus 140.000 pesos o 150.000, mientras que uno va y dice, oiga, no puede ser que se den casos tan críticos como el que se ha, digamos, difundido mucho en Colombia. En 2016, Coca-Cola pagándole a Cali 4.000 pesos al año por uso de agua, por favor. Una empresa que figura entre las 100 que más generan ingresos en Colombia, esta y otras de ultraprocesados. Entonces uno dice, esto no tiene pues comparación frente a lo que manejan los usuarios. Entonces, en términos de usuarios sí hay control, pero en términos de estas empresas todavía falta mucho, pero mucho por hacer. Sí, yo quería hacer un inciso con la precisión para quienes todavía no han leído la investigación, que los invito, por supuesto, los invitamos a leerla. Agua por ultraprocesados, un mal negocio para América Latina. A través del equipo de reporteros se lograron conocer los datos de más de 1.000 concesiones, explotaciones de agua en Argentina, Colombia, Brasil y México. Y en México, por ejemplo, las concesiones que pudimos detectar para empresas de ultraprocesados pagan en promedio $0.99, o sea, menos de $1 por metro cúbico de agua. En promedio, eso es, ¿no? Hay unas que pagan más, otras que pagan menos. En Colombia, las concesiones que pudimos obtener información, la tarifa que se paga es de $0.01 por el mismo metro cúbico de agua. Y en Brasil, el valor establecido es similar, solo que está el agravante, por decirlo de alguna forma, de que en 13 de los 26 estados se cobra por las concesiones, solo en 13 de los 26 estados se cobra por las concesiones, porque entonces hay pues situaciones en las que el agua es gratis. En Argentina solo tuvimos datos de Mendoza. Hay que aclarar que pues esta investigación, el periodo en el que se hizo fue pues cuando Javier Milei llegó con su propuesta de reestructuración del sector motosierra, con su motosierra, y pues eso causó bastante problemas a la hora de obtener los datos. Había mucha confusión dentro del sector público, las respuestas muchas no llegaron nunca. Y ahí sí se cobra, por lo menos en Mendoza, se cobra lo que equivalía para el momento en que se hizo esta investigación a $1,18 por metro cúbico. Esto es a tasa de cuando publicamos la investigación, que era diciembre de 2024. En Argentina, recordemos que ha habido bastante inestabilidad cambiaria. Hay una pregunta por aquí un comentario que me dejan, que por cierto invito a quienes nos están escuchando a que dejen sus preguntas y sus comentarios también en el espacio de chat en esta conversación. Ahí comenta Patricia Bermúdez, dice, Kenia, sería importante considerar el territorio de Puente de Metlac en Orizaba, ver y cómo es que el propietario es también el dueño de cervecería Moctezuma. Nos comenta eso Patricia Bermúdez para que lo tengamos en cuenta. Y Gerardo Fernández nos pregunta cómo hacer para trascender estas investigaciones al escenario político, para que todos estos casos de irregularidades, todo esto que hemos detectado, que todavía tenemos más cosas que conversar ya a nivel normativo, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que estos casos de irregularidades escalen a niveles legislativos y ejecutivos de los gobiernos para que se puedan lograr herramientas sólidas de implementación y control? No sé si alguna se atreve con... Pues creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Lograr que entren. Mira, por ejemplo, hubo a los años pasados, pues
falta de lluvia y hubo todo un tema de justo igual de racionamiento aquí en León, donde yo vivo, en Ciudad de México y tal. Y entonces Coca-Cola y otras empresas dijeron, vamos a prestar nuestros pozos pero como 3 o 4 pozos, o sea, es nada. Y ahora con el cambio de gobierno para proporcionar agua a las comunidades y tal. Y ahora con el cambio de gobierno se firmó un pacto, la Secretaría de Medio Ambiente, con estas empresas a las que, bueno, pues les van a compartir agua, las comunidades van a regresar, dicen ellos. Un colega solicitó esta información de cuánta agua han retribuido y el pacto justo lo firmaron con estas empresas de ultraprocesados, Coca-Cola, Bimbo, etcétera. Y la autoridad no sabe cuánta agua han regresado, ¿no? Entonces, se podrían tomar, hablando con especialistas, dicen, es que se puede poner un medidor y ver, porque en México además no sabemos, o sea, lo que nosotros pusimos ahí como datos es lo que tienen permitido como límite máximo para extraer, pero pueden extraer mucho más. Yo hice un ejercicio con un embotellador aquí en León. Ellos dijeron, generamos tantos millones de litros al año. Y entonces reviso la concesión y hago la multiplicación tomando en cuenta el dato que ellos dan de 1.3 litros y excede, ¿no? Lo que producen, o sea, por supuesto que se pasa del agua. Entonces, tiene que haber una voluntad política y yo creo que nuestro papel es seguir impulsando estos temas, hablando de esto, mostrando lo que no se ve. Hay que tener en mente que estas son grandes empresas, como decíamos, multinacionales que invierten muchísimo dinero en publicidad y desgraciadamente no todos los medios quieren abordar estos temas porque pues, son sus clientes, ¿no? Entonces, ese es un asunto, pero pues yo creo que desde estos espacios de periodismo independiente, pues tenemos que seguir poniendo el ojo en eso que está subreporteado. Ciertamente. Me quería quedar contigo, Kenia, precisamente porque una de las cosas que revela la investigación cuando recogemos todos esos datos de la explotación de las concesiones, ¿no? De dónde estaban los puntos de explotación. Y una de las cosas que encontraste es que incluso estando prohibida la entrega de más permisos de explotación, igual los gobiernos regionales y las autoridades reguladoras de agua seguían autorizando permisos, además en zonas donde hay un altísimo estrés hídrico. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar esto, no? Sobre todo, ¿cómo explicamos que se estén autorizando nuevos permisos en zonas donde se supone que está prohibido? O sea, ¿cómo es que está fallando ahí el rol del Estado también, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de lo que pasa con las empresas, de lo que hacen las empresas que por supuesto aprovechan todos las zonas grises normativas y todos los puntos débiles que puedan tener en cuanto a gobernabilidad los estados, pero eso, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, las instituciones reguladoras, ¿qué es lo que no están haciendo en este sentido? O sea, ¿cómo es que se otorgaban más permisos en zonas donde la gente simplemente no tiene agua? Sí, bueno, eso es un tema súper fuerte que hablábamos, pues igual con especialistas que nos decían, nos contaron que en una zona de Oaxaca, por ejemplo, de alto estrés hídrico, y comunidades indígenas pidieron pues que se les permitiera explotar agua. Y entonces, bueno, sí los apoyaron desde el gobierno para que hicieran procedimientos legales para hacerlo, pero entonces se abrieron para todo el mundo, ¿no? O sea, no vieron que, bueno, son campesinos, son indígenas, y entonces, pues estas grandes empresas pudieron seguir extrayendo agua como si nada, ¿no? Entonces, pues es que hay una falta de vigilancia, con agua no tienen, por ahí poníamos el número que ahora no recuerdo, que eran como 70 inspectores, ¿no? Para revisar todas pues las concesiones, pero además lo que me explicaban los expertos es que de esos 70, pues no, o sea, igual le agregaron a la secretaria, al chofer o cualquier persona de Conagua, o sea, no eran inspectores especializados, o sea, todavía es un número más reducido. Entonces, bueno, sí en México hay como
500,000 concesiones, pues imagínense, no se dan la vida, y con los recortes presupuestales de la austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador, pues todavía era más difícil. Me contaba alguien de Conagua que alguna vez hicieron cooperación entre los empleados para poder ir a revisar un pozo en una zona, ¿no? Entonces, insisto, pues es la falta de voluntad política. Hay una ley de aguas que no se ha aprobado, en la que está ahí el derecho humano que se tiene que poner por encima de todos, cualquier otro asunto. En la pandemia pararon muchísimas empresas, pero estas eran consideradas esenciales, entonces siguieron produciendo como si nada, ¿no? Cuando además están asociados a problemas de obesidad, diabetes, asuntos cardiovasculares, que sabemos pues que agudizaron la situación de COVID. Entonces, eso es algo que sí tendría que, pues yo me imagino que son los intereses, yo no sé si patrocinen campañas y demás, pero sí no hay voluntad política yo les hablaba del PAN con Fox, pero bueno, pues estuvo Zedillo con el PRI y ahora está Morena, ¿no? O sea, trasciende. Siguen pasando, claro, las mismas cosas. Precisamente sobre este tema normativo, Flavia, nos comentabas que bueno, que hay un lapso de 10 años en el que todo tiene que cambiar, ¿no? Porque precisamente estos comités de agua que fueron definidos, que nacieron a través de una ley con la que la idea era darle precisamente el manejo de la gestión más cercano a las comunidades, que son las beneficiarias en primer lugar del recurso hídrico. Hay un lapso, ¿no? de 10 años, ¿no? No les queda mucho tiempo a las empresas, hay un cambio normativo ahí que viene. ¿Cuál es tu expectativa después de haber visto cómo es el manejo de tema regulatorio en Brasil? ¿Cómo crees? ¿Cuál crees que pueda ser la perspectiva? ¿Sí se va a lograr cobrar por el agua y explotar por el agua lo que debe ser? Soy pesimista en este quesito porque no creo que en 10 años tanta cosa puede cambiar en Brasil, y tampoco tenemos como saber si la fiscalización está checando si el agua que dicen que consumen es el agua que están de facto consumiendo. Creo que consumen mucho más de que reportan, ¿sí? Y este es algo que no creo que se va a resolver en Brasil, infelizmente. Lástima, sí. Sí, una de las cosas que conseguimos como patrón en todos los países era el tema de la autodeclaración del consumo. O sea, es algo que ocurre en México, que ocurre en Argentina, en Colombia. Las empresas dicen, yo consumo tanto, ciertamente tienen medidores, pero hay una debilidad desde el Estado de intervenir para supervisar si efectivamente están consumiendo lo que deben. Y ya luego, pues cuando la cuenca, el nivel de la cuenca baja, entonces nos empezamos a hacer, ya cuando el problema es muy tarde, es que nos hacemos las preguntas y nos preocupamos. Eh, Como no nos queda mucho tiempo, voy a leer algunas preguntas que tiene Pablo Aguilar. Nos pregunta para Kenia, ¿cuál considera que es la industria o empresa en México que representa la mayor amenaza en consumo de agua en temas hídricos? Me imagino que esto en general, no solamente de ultraprocesados, sino industria, sector industria en general, me parece. Bueno, yo supongo que la minera, ¿no? Se habla mucho, se pone ahí todo, pues la agroindustria habría que separar, ¿no? Porque igual se suman pequeños campesinos que grandes empresas como Bimbo y demás, pero eh, yo creo que, digamos que en esos casos se justifica, entre comillas, por ejemplo, pues bueno, sí, se consume muchísima agua para producir jitomates, ¿no? Pero el beneficio y también ese era un punto que discutíamos, ¿no? Aquí en la investigación, bueno, son productos comestibles que causan mucho daño a la salud, ¿no? Y no se pueden equiparar no son bienes esenciales de consumo. Entonces, por eso es que, pues, para mí, me parece que
que producen un daño, y no solo con la explotación. Ahí en el reportaje, porque encontramos datos públicos oficiales de que estas empresas, cuando desechan sus productos, también desechan plomo, mercurio, cadmio y un montón de metales que no tendrían, que no se entienden pues en su producción normal, de comestibles. Entonces, bueno, eh, por eso el énfasis en estas empresas, pero bueno, pues sí, de que hay peores, pues seguramente. Y de hecho ese es otro tema de regulación, ¿no? Y la regulación va por otro lado, ciertamente. Es un tema complejo y es muy... Nos comenta Saray Salazar, que dice que son, sí, son alrededor de 200 inspectores a nivel nacional en México y sí requieren un proceso de certificación oficial. Lo que pasa es que los 200 inspectores tienen que supervisar miles de concesiones, ¿no? Ahí es donde está el reto y ciertamente hay una falta de recursos en ese sentido muy importante. Gustavo López también nos comenta, nos dice, el precio del agua es un tema muy delicado, pero en términos generales, para la industria, el precio debería ser lo que cuesta tratarla para devolver el agua en la calidad en la que se tomó el sitio, en la misma forma en la que se extrajo. Gerardo García nos pregunta, ¿han identificado acciones comunitarias para defender el agua, tal como sucedió en el municipio de Juan Bonilla, en Puebla, México, contra la planta de Bonafont? Yo creo que ahí podrían también eh, responder Luz Dari o Flavia, ¿no? De las comunidades sí han hecho cosas, no solamente en México, sino también en el caso de Minas Gerais que reportó Flavia, es muy diciente de cómo las comunidades han hecho presión, pero Luz Dari también en Colombia, ¿no? Por cierto, en el caso de La Calera, el que publicó la revista Vorágine el año pasado sobre el uso de Coca-Cola. Ahí han habido algunos cambios en adelante, luego de la publicación, ha habido algún avance por parte de las autoridades. Sí, claro, Suge. De hecho, te mencionaba lo de la audiencia pública. Esa audiencia pública fue realmente forzada por las denuncias que se venían haciendo, por la gente que se vino movilizando. Incluso a nivel de Congreso se habló de la necesidad de reglamentar el tema de las tarifas de agua. Entonces, este es un caso en el que los indígenas y la comunidad rural se han unido para mirar y, como te digo, allá surgen voces a favor y en contra, pero ellos están muy pendientes y muy atentos. Tanto es así que la CAR, después de una audiencia de mayo, todavía no ha definido porque sabe que es delicado y que tiene que estar muy bien argumentado el tema de si le van a dejar las mismas tarifas o si las van a incrementar o si les van a renovar parcialmente la licencia o totalmente para que esta empresa siga, digamos que manejando y explotando esos manantiales que tienen allá. Entonces, eso en ese caso, y hay otros sí en que las comunidades se unen. Precisamente una de las maneras que uno encuentra para que de pronto se regule el manejo de estas tarifas del agua y se controle es la gobernanza de las comunidades, porque ellas son las que están cerca del sitio y como en esos sistemas generales de calidad son mejores las acciones preventivas que las correctivas, y de la comunidad dependería mucho que fuera acciones preventivas. De hecho, aquí se han hecho muchos movimientos que no solo en alimentos, sino por ejemplo en minería, ha logrado la comunidad que no se apruebe la explotación minera en determinadas zonas, en el Tolima, en Antioquia, ¿cierto? Porque se unen y así se logra como un impacto, primero, que se visibilicen medios y segundo, que las autoridades entren a tomar partes en el asunto, desde el Congreso, desde el Poder legislativo y también del ejecutivo. Entonces sí hay casos, pero lo obvio sería que hubiera mucha más movilización de la comunidad para controlar este tema. Perfecto. También Gabriela Morales nos comenta cómo nombrar lo que no tiene nombre. Ejemplo, hay empresas conocidas como las que han mencionado, pero ¿qué pasa con aquellas que sobreexplotan el agua, pero no requieren el mismo tipo de reconocimiento social o publicidad, como las agroindustrias de exportación en Guanajuato? Hasta ahora no sabemos quiénes son esas empresas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de no poder nombrarlas y o señalar a los que están sobreexplotando un recurso hídrico?
Bueno, en este caso específico no se pierdan un especial que estamos preparando sobre el agua en Guanajuato y justo estas grandes empresas, ya lo estaremos compartiendo en PopLab y pues sí, es todo un asunto, ¿no? Y algunos vinculados a políticos y demás. Entonces, bueno, hay que ponerle ojo para poderlos nombrar, justamente. Ciertamente. Juan David Zuluaga pregunta sobre el tema normativo en Brasil. Dice, a propósito de la norma en Brasil, ¿qué pasaría luego de 2035? ¿No habrá cómo hacer control? Sí, tienen cómo hacer el control, pero hasta 2025, 35, los comités de cuenca hidrográfica tienen que se formar como voluntariamente. Y no sabemos qué pasa si habrá cuencas hídricas que no tienen comités en 2035. No sé qué pasa, pero hay este objetivo y en Brasil muchas cosas retrasan y no salen como se planea porque tenemos mucha judicialización, muchas vueltas argumentativas que la industria logra hacer. Entonces, esto es porque no soy optimista, soy una pesimista. Pero, por ejemplo, Flavia, en el caso de que reporteaste en Brumadinho, con la planta de Itabirito, ¿sabes algo más que haya pasado? ¿Ha habido algún cambio? No, Coca-Cola sigue funcionando normalmente y bueno, los 800.000 reales se materializaron en proyectos socioambientales que no empezaron, de lo que yo sé. Y un pozo fue construido por Coca-Cola en Campiño. En Susana nada se pasó, nada nuevo. Están sin pozo, sin proyecto socioambiental, nada. Y creo que la cosa se va así hasta haber un nuevo acuerdo o una nueva investigación, algo que tensione, sí, y, y esto es lo que sé. Bueno, hay muchas más preguntas, pero no sé si nos dé tiempo porque ya estamos eh, ya contra el reloj. Las preguntas que quedaron pendientes, que son unas cuantas, las vamos a ir respondiendo a través de los correos registrados, así que no se preocupen, todos van a tener la respuesta siempre que esté en nuestras manos. Entonces, para ir cerrando, no sé si quería cada una hacer un comentario final. Podemos comenzar contigo, Kenia. Pues sí, yo insistiría en poner ojo a estas empresas que han sido muy exitosas en su comunicación, por ejemplo, en esta falta de responsabilidad del agua, de decir que, bueno, si nos bañamos en 5 minutos y no sé, no lavamos el carro, sino una vez al mes, estamos contribuyendo, cuando el consumo, no tenemos un consumo en lo individual tan excesivo como el de estas empresas. Entonces, yo haría énfasis, pues, en tratar de romper ese cerco, ¿no? Para ponerles el ojo, ponerles en la mira, porque además les importa mucho su imagen pública, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como consumidores y como ciudadanos, yo creo que es donde vamos a generar algún cambio, algún impacto y no esperar a que las autoridades, pues, quieran hacer su trabajo. Y gracias. Gracias a ti, Kenia. Flavia, ¿algún mensaje final? Por favor, un poco más optimista. Perdón. Ah, bueno, creo que la falta de datos públicos en Brasil y otros países fue algo especialmente desafiador. Pero esto es algo que nosotros como periodistas y la sociedad civil podemos hacer para poner presión a los actores públicos, a las industrias, cómo hacer las industrias tener vergüenza de no sé explicar y no decir cosas como las son. Entonces, las industrias de ultraprocesado no son cruciales a la vida humana y pueden acceder a un volumen grande de agua
sin pasar por un proceso riguroso de licencia ambiental. Eso tiene que cambiar, ¿sí? Y estamos ante el cambio climático en que el agua se torna cada vez más escaso y estas industrias han de tener una regulación que las limite. Este es lo que deberíamos estar cobrando, haciendo esta presión pública para que las autoridades hagan algo, como tenemos que tener límites, tenemos que tener estos datos lo más público posible y no ser algo tan difícil de acceder, que fue lo que pasamos en esta investigación. Esto es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Flavia. Luz Dari, ¿algún comentario? Bueno, sí, claro que sí, Suje. Pues en medio de esta invasión de redes sociales, de información que sale de influencers y demás, donde las industrias pueden aparecer como las grandes benefactoras, las que antes ayudan a la comunidad, las que irradian todo su servicio alrededor y que pues quieren lograr una muy buena imagen. El trabajo, el desafío de nosotros, los periodistas, los que hacemos investigación es enorme, porque tenemos que seguir ahí al tanto. Como pudimos ver en esta información que publicamos, a pesar de ser un gran informe, es un abrebocas a todo lo que se viene, a hacer el seguimiento, a no olvidar el tema, a de pronto hacer un poco lo que alguna vez hice un libro, creo que es de España, donde se dice la historia de las cosas, que se hace el recorrido, tomar uno de esos ríos, por ejemplo, como nuestros en el Cauca o en la zona andina, y hacerles ese recorrido y mirar quiénes toman el agua, cómo la devuelven, si es que la devuelven, y qué está pasando ahí, quiénes los han controlado. O sea, hay miles y miles de temas aquí, organizaciones que se han ido, digamos, de alguna manera, entre comillas, adueñando del manejo del agua, como son los fondos del agua, que aquí en Colombia creo que es el país que mayor número de fondos tiene de Latinoamérica. O sea, quiénes están a cargo de esto, cómo va la gobernanza de las comunidades y de pronto hasta ayudar a las comunidades a empoderarse y poder hacer una veeduría muy cercana a esto, porque más que plata por el pago, por el costo del agua, es también conservarla y que no se nos agote tan rápido en estos tiempos de cambio climático. Muchas gracias. Exactamente, exactamente. Cuanto más caro, cuanto más justo sea el precio, pues habrá más conciencia de que hay que cuidarla, porque así somos los seres humanos. Pero bueno, muchas gracias, Luz Dari, Kenia, Flavia, y a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora y que hicieron sus preguntas. Recuerden que las vamos a responder por correo. Y para quienes todavía no han leído la investigación, le invitamos a que la lean. La pueden conseguir en la página de conectas con doble n.org. Agua por ultraprocesados es un mal negocio para América Latina. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en X, en LinkedIn, y suscribirse también a la newsletter que tenemos semanal, y ahí se pueden enterar de todas las actividades que hacemos, de diálogos como este y de todas las historias que estamos siempre publicando y análisis de interés para todos nuestros seguidores. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima oportunidad.